Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 10. Sintiendo unos golpecitos en la cara, Hulk abre los ojos aturdido. Lo último que recuerda es haber perdido contra la criatura con aspecto de hombre lagarto y luego haber sido golpeado una y otra vez sin poder contraatacar. Despierta, grandote. Tenemos un monstruo que aplastar. Dice una voz cuando Hulk ve la araña que había espantado hacía apenas unos instantes. Pensándolo bien, tal vez debería haber aceptado la oferta de la araña para trabajar juntos, ya que solo minutos después de rechazarla, Hulk estaba siendo golpeado tan brutalmente que se desmayó por un breve momento. El único problema de aceptar la ayuda de un humano es que todos los humanos que Hulk ha conocido le han tenido un miedo atroz, o lo han atacado con armamento de grado militar. Hulk tiene una muy mala opinión de los humanos, y es una opinión totalmente justa y justificada. Al fin y al cabo, desde el día en que nació, Hulk ha tenido que librar las batallas de su otra mitad por él. Todas esas batallas contra los humanos. Los que no lo atacaron, se acobardaron o huyeron, y ese tipo de trato a un recién nacido ciertamente no ayudará en su desarrollo. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que Hulk tiene algunos problemas. No solo tiene problemas de confianza e identidad, sino que además fue moldeado de alguna manera hasta convertirse en racista. Racista hacia la raza humana, para ser exactos. Es un gigante con la mente de un niño, pero nadie ha tenido la oportunidad ni el interés de descubrirlo. Normalmente estaban demasiado ocupados huyendo en dirección contraria o disparándole. Vamos, grandote. No me mires así, dice Peter con un puchero invisible al ver la cara de enfado de Hulk. Seamos amigos. Podemos derrotar a ese monstruo juntos y luego comer pizza. ¿Invito yo? Hulk no tiene amigos. Exclama Hulk mientras se incorpora y ve a Abominación poniéndose de pie también. Así es. Grita Blonsky. Prácticamente somos dioses. Amigos, familia, posesiones. Lo único que necesitamos saber es quién es el más fuerte, y ese soy yo. Hulk es el monstruo más fuerte, corrige Hulk desafiante mientras se abalanza sobre Abominación. Bien, hagámoslo por las malas, murmuró Peter mientras observaba a Hulk y Abominación enfrentarse una vez más. Cuando ambos vuelven a intercambiar puñetazos, Peter no se queda de brazos cruzados. Buscando una oportunidad, se une a la pelea y ayuda a Hulk en todo lo que puede. Usando sus telarañas o incluso su propio cuerpo, Peter redirige los ataques que de otro modo impactarían a Hulk. No necesitaba mucha fuerza para hacerlo. Solo agilidad y destreza, cualidades que Peter poseía en abundancia comparadas con las de Hulk o Abominación. ¡Maldito insecto! Grita Blonsky furioso mientras Peter le da una patada en el codo, rozando apenas la barbilla de Hulk con el puño. ¡Lárgate! En este punto, Peter le había hecho fallar varios ataques contra Hulk, por lo que Abominación se hartó y se volvió hacia el molesto Peter, listo para ocuparse de él antes de terminar la pelea con Hulk. ¿Qué? ¿Estás loco? Pregunta Peter con condescendencia, inclinando la cabeza. Esto tuvo el efecto exacto que Peter esperaba. Blonsky pareció enfurecerse aún más que antes, y en un instante dirigió sus ataques hacia Peter. Por suerte, Peter era más rápido y pequeño, lo que dificultaba atraparlo. Eso, sumado al estado de ira de Blonsky, hacía que cada ataque dirigido a Peter fuera bastante predecible. ¿Estás seguro de que no estás loco? Pareces enojado, dice Peter, provocando aún más a Blonsky mientras esquiva un puñetazo que agrieta el pavimento al impactar. Mientras tanto, Hulk permanecía a un lado con cara de bobo. Lo único que podía pensar era en cómo aquel humano no aceptaba un no por respuesta. Le pidió a Hulk que trabajaran juntos y él se negó. Le pidió que fueran amigos y Hulk volvió a negarse. Tras sus numerosas negativas, el mismo humano seguía apareciendo y ayudándolo, algo que a Hulk no le gustaba nada. En su opinión, los humanos debían huir o atacarlo. No podían hacer otra cosa. Tal vez deberías calmarte, dice Peter, pronunciando las palabras prohibidas, lo que hace que la ira de Abominación se dispare hasta un punto sin retorno. Maldito pesado. Muérete ya. Grita Blonsky mientras coge un coche y se lo lanza a Peter. Usando sus sentidos y su cuerpo mejorado, Peter saltó a través de la ventana ya rota del coche, atravesándolo por completo sin tocarlo. El coche siguió su trayectoria, pasando junto a Peter y directo hacia Hulk, quien estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para reaccionar cuando el coche se estrelló contra su pecho. ¡Uy! Murmuró Peter al aterrizar y ver cómo el coche derribaba a Hulk. ¿Qué les pasa a estos tipos con eso de usar coches como armas? Hulk, enfadado. Dice Hulk furioso mientras retrocede tambaleándose, atrapa el coche y lo lanza a un lado. Hulk aplasta.
Hulk ya no aguantaba más. Solo quería ayudar y deshacerse de ese monstruo, como deseaba su otra mitad, pero estaba perdiendo y entonces la araña empezó a meterse en líos. Por no hablar de las dos moscas, Eric/Tony, que sobrevolaban la zona e interferían constantemente en su pelea. Cada vez que se alejaban demasiado del centro de la calle, eran atacados desde arriba hasta que volvían a acercarse a la carretera. Ninguno de los dos podía volar, así que tuvieron que conformarse mientras se acostumbraban poco a poco a mantenerse en la carretera, lejos de los edificios. Hulk ya no aguantaba más y era hora de liberar toda esa ira acumulada. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con violencia? ¡Augh! Exclamó Hulk y corrió hacia Peter y Blonsky. Al sentir que el suelo temblaba a medida que Hulk se acercaba, Peter hizo lo inteligente y se escabulló justo a tiempo para que Hulk chocara con Abominación. Hulk embistió con su lanza al monstruo más grande, lo que hizo que Abominación cayera hacia atrás sobre un coche con Hulk encima. Antes de que Abominación pudiera recuperar el control y contraatacar, Peter, que estaba encaramado en una farola cercana, actuó rápidamente para ayudar a Hulk disparando ráfagas constantes de sus telarañas desde sus muñecas hacia el cuerpo caído de su enemigo. Mientras la telaraña se adhería a los brazos y piernas de Blonsky, Hulk, cegado por su furia, ni siquiera lo notó. Comenzó a descargar sus enormes puños sobre el rostro de su enemigo, tal como Abominación lo había hecho antes de que Peter interviniera. La situación se invirtió cuando Abominación forcejeó contra las telarañas que lo sujetaban, recibiendo puñetazo tras puñetazo en la cara. La fuerza de estos golpes era tal que parecía un terremoto. El suelo temblaba y se agrietaba. Coches, contenedores de basura, escombros e incluso la farola donde estaba Peter se estremecían con cada puñetazo que impactaba en el rostro de Blonsky. ¡Auk! ¡Duerme! Hulk gritaba una y otra vez mientras seguía golpeando, provocando que se formara un pequeño cráter en la calle. En un momento dado, Abominación estuvo a punto de escapar de las telarañas de Peter, pero, para su desgracia, Peter simplemente añadió más. Eso, sumado a la paliza que le estaban dando a Blonsky, hizo que le resultara difícil pensar con claridad después de un rato. Con el paso del tiempo, el rostro de Abominación se fue desfigurando cada vez más, pues cada mordisco le abría una nueva herida o le hinchaba un nuevo moretón. Pronto, Blonsky dejó de forcejear contra la telaraña y pareció desmayarse, pero Hulk no se detuvo. Los ataques continuaron sobre el rostro inconsciente de su enemigo. Hulk, o bien no le daba importancia, o no se había percatado de que ya había ganado la pelea. La pregunta ahora es, ¿debería Peter detenerlo o dejar que Hulk mate a Abominación? ¿Debería intervenir? Pensó Peter mientras él y los demás Vengadores observaban cómo Hulk seguía destrozando la cara de Blonsky. Tras un momento de reflexión, Peter tomó una decisión. Peter salta del poste de luz al hombro de Hulk y le da un par de palmaditas en la cabeza antes de hablar. Ya basta. Ganaste, grandote, dice Peter con estas sencillas palabras, lo que provoca que Hulk se detenga al instante y mire a su enemigo, aún vivo pero maltrecho. ¿Hulk ha ganado?, dice Hulk mientras se pone de pie con Peter todavía sobre su hombro. En ese momento, los helicópteros de noticias volaron un poco más bajo para obtener una mejor toma, y algunos agentes de policía cercanos también comenzaron a avanzar hacia la zona, pensando ambos que la situación había terminado. La llegada de estas personas hizo saltar todas las alarmas en la mente de Hulk, ya que su único historial con humanos armados y helicópteros había sido, cuanto menos, muy violento. ¿Eh? Gruñó Hulk mientras miraba a su alrededor y pensaba lo peor. Hulk, cálmate, Peter intenta explicar que estaban de su lado, pero Hulk lo aparta del hombro por segunda vez antes de que pueda terminar de hablar. Con Peter fuera de su hombro, Hulk se dio la vuelta y echó a correr, sin ganas de enfrentarse a los humanos que, según él, lo atacarían en cualquier momento. Peter contempló la enorme espalda de Hulk que huía, suspiró y se giró hacia Tony, que acababa de aterrizar junto a la inconsciente Abominación. Su casco se abrió al inclinarse ligeramente para observar mejor al monstruo. Tony, ve tras Hulk, dice Peter, recibiendo al instante una mirada de reticencia de Tony, que no quería hacer ningún trabajo pesado. No me mires así. Solo síguelo a distancia y trae a Banner de vuelta a la torre cuando recupere su forma humana. Tony suspiró mientras su casco se cerraba y salió volando tras Hulk, que huía. Cuando Tony se marchó, unos policías se acercaron. ¿Esa cosa es real?, pregunta uno de ellos mientras observa a la Abominación dormida. ¿Está vivo? No creo que nuestros puños sean lo suficientemente grandes para esto, no se preocupen. Nos haremos cargo de él, así que no tendrán que preocuparse por nada, dijo Peter a la policía mientras se giraba hacia Magneto, que seguía flotando sobre todos.
Eric, usa el metal más resistente de la zona para sujetar a esta cosa. No te cortes. No podemos permitir que escape y destruya otra parte de la ciudad. Magneto asiente con la cabeza y usa sus poderes para extraer metal de los escombros cercanos y lo utiliza para atar a Abominación en lo que parecía un complicado estilo de bondaje. Eso es muy interesante, dice Peter al recordar haber visto algo similar en un vídeo porno japonés. Gracias, responde Eric con una sonrisa, sabiendo perfectamente lo que Peter estaba pensando. Tuve mucha práctica en mi juventud. Bien, dice Peter mientras se gira hacia los policías, que los rodean sin tener ni idea de cómo manejar la situación. Nosotros nos encargaremos. Si ustedes pueden concentrarse en controlar a la multitud, sería de gran ayuda. Mantengan a los medios de comunicación y a los civiles fuera de la zona. Sí, señor, dijo un oficial, y los demás le siguieron. Una vez que Abominación estuvo completamente atado y asegurado, y la policía estableció un perímetro de seguridad, equipos de prensa y civiles curiosos comenzaron a llegar en masa a la zona. Como los equipos de prensa no podían pasar la policía, se instalaron fuera de las barreras y comenzaron a entrevistar a los testigos. Mientras esto sucedía, Peter hablaba por teléfono con Fury. Sí, dile a Jarvis que te diga dónde apareció esto por primera vez y mira si hay un laboratorio o algo así. De acuerdo, llámame cuando tengas más información, dice Peter y cuelga el teléfono. ¿A dónde llevamos a este tipo? No podemos quedarnos aquí toda la noche. Eric señala a Abominación y a la multitud de curiosos que se forman a su alrededor. Llévenlo de vuelta a la torre por ahora. Vayan ustedes primero. Los alcanzo enseguida, dijo Peter mientras observaba la parte destruida de la ciudad. ¿Queda alguien que necesite ayuda? Mientras Peter reflexionaba en voz alta, Eric asintió y se marchó volando con la Abominación atada flotando tras él. Los helicópteros de noticias siguieron su partida, mientras que los equipos de noticias en tierra permanecieron para continuar con sus entrevistas y filmar la destrucción. Cuando Eric se marchó con su prisionero, Peter recorrió la zona buscando a alguien que necesitara ayuda. Aunque Magneto y Iron Man hicieron todo lo posible por contener los combates en las calles, eso no impidió que algunos edificios resultaran dañados o destruidos. Por suerte, la policía se había encargado del rescate desde el principio, así que no mucha gente necesitó la ayuda de Peter en ese momento. Gracias a su superoído, Peter localizó a los supervivientes de la fiesta de esa noche y entregó a los heridos a los paramédicos. Cuando dejó al último de los heridos, los equipos de noticias se abalanzaron sobre él y lo rodearon con preguntas. Spider-Man. ¿Qué era eso? ¿Cómo sucedió esto? ¿Ese segundo monstruo era un vengador? Spider-Man. Por aquí. El hombre araña. Estaban demasiado emocionados como para siquiera darle a Peter la oportunidad de hablar, así que simplemente se alejó balanceándose y regresó a la torre. En un momento dado, Peter sacó su teléfono y comenzó a escribir un tuit. @Spider_man. Conferencia de prensa en la Torre de los Vengadores a las 7 de la mañana. No lleguen tarde. La gente necesitaba respuestas y Peter sabía que lo mejor era dárselas rápidamente. Si no se hacía, quienes tenían malas intenciones manipularían la historia para respaldar lo que sea que intentaran venderle al público. Al regresar a la torre, Peter encontró a Magneto en el tejado con Abominación contorsionado y atado con cadenas metálicas en el helipuerto. Los helicópteros de noticias seguían sobrevolando la torre, filmando a Abominación durante todo ese tiempo. No cabe dentro del edificio, explica Eric en cuanto llega Peter. Bueno, esto es algo en lo que deberíamos haber pensado al diseñar la torre, dijo Peter con un suspiro de exasperación. Es cierto, tenemos una planta de detención, pero ninguna de las celdas es lo suficientemente grande para este tipo. Necesitamos celdas más grandes y resistentes para situaciones como esta, dice Eric con naturalidad. De acuerdo, déjenme llamar a Fury a ver si tiene algo para esto, dice Peter mientras entra al edificio por la puerta de la azotea. Peter no sabía cómo habían logrado encarcelar a alguien tan fuerte como Hulk en las películas, posiblemente en una celda extremadamente reforzada o en una cámara criogénica. Peter no estaba seguro. Matarlo sería más fácil, pero con las cámaras por todas partes no sería buena idea, pensó Peter mientras le enviaba un mensaje de texto a Fury sobre su problema. Al llegar la mañana, Magneto y Abominación seguían en la azotea, pero afortunadamente, una solución estaba en camino. Fury tenía una jaula reforzada, similar a la que usaron con Hulk en la película de los Vengadores. La mandaron a hacer especialmente para Hulk, así que también debería funcionar con Abominación.
No sería una solución permanente, pero con suerte sería suficiente por el momento. En cuanto al laboratorio donde se creó Abominación, Fury lo encontró fácilmente, ya que había un agujero con forma de abominación en un lateral del edificio. Los hombres de Fury seguían registrando el edificio, pero ya habían encontrado imágenes de seguridad donde se veía a Blonsky siendo transformado en la abominación. Todo apuntaba al general Ross, lo cual era bueno, pues les daba un culpable de todo aquello. El Dr. Stearns no fue encontrado en el laboratorio, lo cual no era buena señal. Parecía haber sido afectado por lo que sea que convirtió a Blonsky en un monstruo, ya que su cabeza se hinchó y creció en las imágenes de seguridad. 10 minutos antes de que comenzara la rueda de prensa, Tony regresó con Bruce Banner inconsciente en brazos. Hulk corrió hasta el norte del estado de Nueva York y encontró un lugar seguro en el bosque antes de volver a ser Bruce. Me voy a dormir, dijo Tony mientras dejaba a Banner en un sofá cercano y se marchaba cansado. Maldito suertudo, murmuró Peter, incapaz de dormir hasta que la conferencia de prensa terminara y Abominación estuviera contenida. De pie en un podio en un auditorio en un piso inferior de la torre, Peter se dirigió a la plétora de periodistas y cámaras de noticias. Hoy no responderé preguntas. Simplemente explicaré lo sucedido y lo que sabemos. El incidente de hoy fue una tragedia provocada por los errores y las acciones de un solo hombre. El general Thaddeus Ross quiso recrear lo que hizo famoso al Capitán América y fracasó 2 veces. Todos ustedes presenciaron esos 2 fracasos enfrentándose hoy. Hulk, el gigante verde que nos ayudó a capturar a Abominación en el tejado, fue su primer fracaso. El hombre del tejado es el fracaso más reciente del general. Eran personas normales como tú y como yo, pero el general quería convertirlos en supersoldados. Este es el resultado. Mientras Peter dice esto, una gran pantalla de televisión a su lado se ilumina y muestra las imágenes de seguridad del laboratorio. Todos los presentes contuvieron la respiración atónitos al ver a un soldado común transformarse en un monstruo gigante. No podían creer que aquella criatura hubiera sido humana. Al fin y al cabo, al principio todos pensaron que era un extraterrestre o algo parecido. Todas las pruebas que tenemos apuntan al general Ross, por eso ya lo tenemos detenido. Seguiremos recabando pruebas en su contra antes de entregarlo, junto con las pruebas, al gobierno estadounidense, dice Peter, mientras su imagen se transmite por todo el mundo. Esta fue la primera misión de los Vengadores y diría que fue un éxito. Me temo que eso es todo por hoy, dice Peter, despidiéndose con la mano mientras se retira del escenario. Que tengan un buen día. Era una abominación enorme. Cayó del cielo y aplastó un taxi. Estoy casi seguro de que quien quiera que estuviera dentro está muerto. En la televisión del salón de Peter y May se veían fragmentos de noticias. Esta abominación apareció de la nada y me dio un susto de muerte. May durmió plácidamente durante toda la noche, pero en cuanto despertó, vio una grabación de Peter en la televisión, donde aparecía como Spider-Man hablando sobre un ataque de monstruos en Harlem en el que él estaba involucrado. Le resultó impactante ver las imágenes de las 2 entidades monstruosas destruyendo la ciudad en su batalla. Afortunadamente, no hubo muchos heridos, y aún menos muertos, por lo que no la llamaron al hospital para ayudar. En momentos como este, ella, y todos los que quieren a Peter, se preocupan por su seguridad. Al fin y al cabo, todo empezó con delincuentes comunes, pero últimamente los personajes a los que se enfrenta Spider-Man son cada vez más peligrosos. Primero fueron delincuentes comunes. Luego, un hombre conservó armadura, y ahora un monstruo de ciencia ficción. Es un milagro que ningún metahumano haya intentado algo parecido todavía. ¿Cuándo volverá todo a la normalidad? Se preguntaba May mientras veía los vídeos en todos los canales de noticias. Aunque se alegra de que Peter esté ahí fuera salvando gente, May a veces desearía que fuera otra persona. Sin embargo, si cosas como esta hubieran ocurrido y Peter no hubiera sido un héroe, muchas más personas habrían resultado heridas o muertas anoche. Claro que, con todo el asunto de los Vengadores que Peter ha estado preparando durante estos últimos meses, puede que ya no tenga que ser él quien se encargue de todas estas situaciones, así que las cosas podrían mejorar en el futuro. Sin esperarlo, May fue a la habitación de Peter para ver si ya había llegado y lo encontró durmiendo en su cama con su traje de Spider-Man. Solo su máscara estaba en el suelo, junto a la cama. Suspirando para sí misma, May se sentó junto a la cama de Peter y jugó con su cabello mientras lo miraba con una expresión orgullosa pero preocupada en su rostro. Tras finalizar la rueda de prensa, Peter esperó otra hora a que llegara la jaula reforzada a prueba de Hulk.
Cuando por fin llegó, no le sorprendió ver una réplica casi exacta de la que Shield usó para encerrar a Loki en la película de los Vengadores. Sabiendo que Hulk había logrado escapar de la jaula en la película, Peter hizo encerrar a Abominación dentro con sus ataduras metálicas, y le pidió a Magneto que usara metal de Industrias Stark para reforzar aún más la jaula. Por precaución, la celda de Abominación fue trasladada temporalmente al ático de Eric. Magneto tendría un compañero de habitación cerca hasta que se decidiera una forma de detención más permanente. Por supuesto, tuvieron que abrir un agujero en la pared del edificio para que la jaula pudiera entrar, pero eso se arreglaría en un par de días. Con el mundo informado y Abominación bajo llave, Peter por fin pudo volver a casa y dormir. Los únicos Vengadores que no dormían a esas alturas eran él y Fury. Eric se fue directo a la cama tan pronto como Abominación fue dejado en su sala de estar y todos los demás tuvieron la suerte de no tener ninguna responsabilidad. Magneto normalmente estaría entre este grupo, pero su poder resultó útil hoy. Al regresar a casa a través de un portal, Peter le envió un mensaje a Tony diciéndole que buscara una buena solución a largo plazo para contener a Abominación cuando despertara. Con Tony al mando, Peter estaba seguro de que el problema se resolvería en 48 horas. Posiblemente incluso antes. Tras quitarse la máscara, Peter saltó a la cama y se quedó dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada. Cuando Peter despertó, ya era de noche y sintió algo en el lado izquierdo del pecho. Además, oyó que la televisión de su habitación estaba encendida, algo que no había ocurrido cuando se despertó antes. Al abrir los ojos, Peter se giró y vio a MJ acurrucada a su lado con la cabeza apoyada en su pecho, viendo lo que parecía ser Juego de Tronos. También era una escena de sexo Dothraki. No sabía que en este mundo existía Juego de Tronos, pensó Peter al girarse y ver a MJ observando la escena con expresión acalorada. Tenía el rostro algo sonrojado y parecía muy interesada en la televisión, probablemente creyendo que Peter seguía dormido. ¿Estás viendo porno?, pregunta Peter con una sonrisa burlona mientras rodea con su brazo a su hermosa novia. En cuanto oye su voz, MJ se queda paralizada y gira la cabeza mecánicamente hacia Peter. Todo queda en silencio, salvo el televisor, mientras los gemidos de una pareja Dothraki al aparearse se hacen cada vez más fuertes. Sin perder tiempo, MJ usa el control remoto para cambiar de canal y comienza a reproducirse un episodio de Bob Esponja, pero pronto baja el volumen. Peter, no es lo que piensas, dice MJ mientras intenta explicarle qué es Juego de Tronos, sabiendo que Peter no ve mucha televisión. Ya veo, dice Peter mientras la acerca más a él y apoya la cara en su cuello. Estabas observando esa escena con bastante atención. Todavía no hemos hecho eso, pero estoy listo cuando tú lo estés. Y MJ no supo qué responder y pronto todo lenguaje coherente la abandonó cuando Peter comenzó a besarle el cuello. Está bien, Peter se detiene y se recuesta, apoyando la cabeza en la almohada. Avísame cuando estés listo. ¿O ese momento ya no es ahora? Al instante, MJ empezó a negar con la cabeza. Puede que a estas alturas amara a Peter, pero la idea del sexo la aterraba. Había escuchado un montón de historias incómodas sobre primeras veces, por no hablar del dolor que conlleva. Peter también había sido virgen en su vida anterior, así que estaba ansioso por consumar el acto, pero podía esperar. Al fin y al cabo, su mano siempre era una opción viable. De acuerdo, podemos esperar todo el tiempo que necesites, dice Peter mientras roba el mando y vuelve a poner Juego de Tronos en el canal. ¿De qué trata este programa?, pregunta Peter mientras sube el volumen de nuevo. Quizás este universo termine la serie mejor que la anterior. Por suerte, la escena de sexo había terminado, así que MJ ya no sintió más vergüenza. Ignorando su teléfono, que no paraba de sonar con mensajes de Tony, que intentaba escurrir el bulto para no hacer nada de trabajo, Peter se quedó despierto casi toda la noche viendo el último episodio de Juego de Tronos con MJ. La madre de MJ no tenía ningún problema con que se quedara a dormir, y Mai pensaba igual. Ambas creían que ya tenían relaciones sexuales, pero normalmente estaban viendo algo o jugando a videojuegos. A los 2 días de que la Abominación apareciera en la ciudad de Nueva York, a Tony se le ocurrió la manera perfecta de detener al grandullón. Creó una jaula criogénica que congelaría el cuerpo de Abominación tal como Peter había previsto. Blonsky viviría como un parapléjico. Todo su cuerpo, del cuello para abajo, quedaría congelado, dejando solo su cabeza sin congelar. Normalmente, esto mataría a cualquier criatura viviente, ya que el corazón dejaría de bombear sangre, pero el cuerpo de Blonsky está mejorado en gran medida. Estará bien, quizás, dijo Tony encogiéndose de hombros. Me parece bien, dice Peter encogiéndose de hombros.
Intenta conseguir muestras de sangre y tejido antes de encerrarlo. Ya está hecho. Dice Tony mientras abre un refrigerador de laboratorio cercano y muestra varios viales llenos de sangre y recipientes sellados con piel parecida a la de un lagarto. Bien, pero guárdalo bien bajo llave. Esas muestras podrían ser peligrosas en malas manos, dice Peter mientras toma la mitad de las muestras para sí mismo. Oye, consíguete tus propias partes de monstruo. Dice Tony, pero no logra recuperarlas, mientras Peter se aparta de su camino y abre un portal. Gracias. Dice Peter al cruzar el portal y saludar con la mano mientras este se cierra lentamente ante los ojos de Tony. Buen trabajo. Sigue así. En un apartamento destartalado de Rusia, un anciano yacía en una pequeña cama vieja y descolorida. Su rostro palidecía y le costaba mantener los ojos abiertos durante mucho tiempo. Tosía con frecuencia y parecía estar en sus últimos momentos. Este es Anton Vanko, un antiguo científico soviético. Tras mudarse a Estados Unidos en su juventud, Vanko se asoció con Howard Stark en Industrias Stark, donde juntos crearon el primer reactor ARC. Sin embargo, cuando Vanko vendió sus diseños en el mercado negro, Stark lo deportó a Rusia, donde pasó décadas bebiendo hasta la muerte. Las consecuencias de ese trabajo se hacían evidentes ahora. El alcohol ha hecho estragos, consumiendo su vida día tras día. Ahora es solo una sombra de lo que fue, al borde de la muerte, e incluso deseándola casi a diario. El televisor al pie de la cama estaba sintonizado en un canal de noticias, donde Tony Stark hablaba con un reportero vestido con su armadura de Iron Man. Estaban hablando del reciente ataque en Nueva York perpetrado por Abominación, ahora oficialmente bautizada como tal. Mientras observaba con el ceño fruncido en su rostro envejecido, la puerta se abrió y entró un hombre de la misma edad que Tony. La relación entre los dos hombres era difícil de percibir, pues el alcohol y la edad habían transformado el cuerpo del anciano, pero se trata de Iván Vanko, hijo de Anton Vanko. Iván es un físico ruso, pero le resultaba difícil encontrar un buen trabajo en su campo por ser hijo de un científico caído en desgracia. ¿Quién querría contratar o trabajar con un hombre capaz de robar o vender tu investigación? Iván no es su padre ni fue él quien vendió planos en el mercado negro, pero de tal palo, tal astilla. Ese deberías ser tú, dice Anton débilmente desde su cama mientras levanta temblorosamente un dedo hacia el televisor. No escuches esas tonterías, dice Iván, sentándose junto a la cama de su padre y sacudiendo la cabeza para callar sus palabras, pues ya las había oído 1.000.000 de veces. De repente, Anton tomó la mano de Iván con sus dos manos ancianas, apretándolas con todas sus fuerzas. Al mirar a su padre, Iván pudo ver en sus ojos una mirada cansada y llena de disculpas. Lo siento, todo lo que puedo ofreceros es mi conocimiento. Susurra Anton con voz ronca. El sonido de una tos llenó la habitación por un instante antes de que volviera el silencio y el cuerpo de Anton quedara inmóvil. No respiraba. Su corazón no latía y ya parecía un cadáver. Iván está, como es lógico, destrozado. Su padre acaba de morir delante de él y lo único que podía oír era la voz engreída de Tony Stark en el televisor al pie de la cama. Con una mirada vengativa en los ojos, Iván mira fijamente el televisor, saca un juego de planos de un reactor ARC y se pone a trabajar. Una semana después del incidente de Abominación, los Vengadores se sorprendieron al descubrir que Blonsky había recuperado su forma humana normal. Intentó escapar de su prisión deslizándose con su cuerpo más pequeño, idea que le inspiró Banner, quien también podía transformarse. Sin embargo, Blonsky parece tener mucho más control que Banner. Blonsky logró transformarse, pero no pudo escapar, ya que su cuerpo seguía congelado. Las cámaras lo captaron al instante y Jarvis avisó a los Vengadores. Dado que se encontraba retenido en la planta de detención de las Torres de los Vengadores, se construyó rápidamente una nueva jaula y Blonsky fue ingresado allí al final del día. Sin embargo, este cambio tiene su lado positivo. Blonsky parece haberse vuelto menos errático desde que adoptó su forma humana. Si logran rehabilitar al hombre, los Vengadores podrían contar con un miembro valioso en el futuro. Al consejo no le agradó la idea, pero Peter contactó a un terapeuta para que acudiera a las sesiones programadas con Blonsky. Con suerte, podrá demostrar buenos resultados en un año y Peter podrá aprovecharlos para volver a presentar esta idea al consejo. En ese caso, sería difícil estar en desacuerdo. Tras inspeccionar todas las instalaciones del General Ross, incluida la de Nueva York donde se creó Abominación, Fury reunió montañas de pruebas contra Thaddeus, pero eso no fue todo lo que encontró. Los años de trabajo del general para perfeccionar el suero del supersoldado estaban ahora en manos de los Vengadores. Comparada con la investigación que Betty les había proporcionado, la investigación actualizada era muchísimo más avanzada.
5 años es mucho tiempo, después de todo. Peter y Tony hicieron una copia de cada conjunto de datos antes de llamar a Banner para hablar. Tras pasar varios controles de seguridad, Bruce entró en el taller de Tony y encontró a Spider-Man y a Tony esperándolo. Banner se ha estado alojando en uno de los apartamentos de la torre durante la última semana y le ha parecido un lugar muy lujoso. Bueno, cualquier cosa sería lujosa comparada con la habitación que alquiló en Sudamérica. Si le dieran al tipo aire acondicionado y una buena señal wifi, sería el paraíso. ¿Me llamaste?, pregunta Banner al entrar. Bruce, toma asiento, dice Tony, señalando una silla con ruedas junto a un escritorio de computadora. ¿De qué se trata todo esto?, pregunta Bruce mientras gira la cabeza hacia Peter. ¿Por fin me vas a dar la investigación que nos dio Betty? Sí, pero primero tenemos que solucionar algunas cosas, dice Peter mientras pulsa un botón y el vídeo de la creación de Abominación comienza a reproducirse en bucle. ¿Por qué me muestras esto?, dice Banner, ya que él y todos los demás en el mundo han visto este video miles de veces. ¿Sabes quién es?, pregunta Tony mientras el vídeo se congela en una imagen a pantalla completa del Dr. Stearns. Ni idea, responde Banner tras una breve mirada. Ese es el Dr. Samuel Stearns, también conocido por usted como el Señor Blue, le informa Peter. ¿Qué?, exclama Banner con una expresión de incredulidad en su rostro. Parece que desde vuestra última conversación, cuando nos conocimos, Stearns no vio ningún progreso en trabajar contigo y se fue con tu enemigo, dice Peter mientras el vídeo muestra una imagen ampliada de la jeringa que Stearns usó en Blonsky. ¿Le enviaste tu sangre al señor Blue?, pregunta Tony mientras los ojos de Banner se abren de par en par al ver la imagen. Sí, responde al darse cuenta. ¿Es mi sangre la que hay ahí dentro? Sí, dice Peter mientras Banner empieza a maldecir y a dar vueltas por la habitación, haciendo que su reloj empiece a sonar. Bruce, cálmate. Sí, cierta, dice mientras se obliga a sentarse y respirar como un monje meditando. Una vez que finalmente se calmó, Peter fue directo al grano. Mira, no tengo problema en darte la investigación que necesitas y un lugar aquí para trabajar en ella, pero tienes que mantenerlo en secreto. Stearns no fue capturado, así que podría contactarte. Si lo hace, finge no saber nada de su participación y avísanos de inmediato, dice Peter mientras Tony asiente a su lado. También te ayudaremos con tu investigación cuando podamos. Tu condición es interesante, así que no me importa echarte una mano, dice Tony con una mirada interesada en sus ojos. Gracias, dice Banner con sinceridad. Con la ayuda de alguien tan experimentado y hábil como Tony Stark, Banner sintió que tenían una oportunidad real de recuperarse. Personalmente, no creo que debas deshacerte de Hulk. Peter suelta una bomba que sorprende tanto a Banner como a Tony. ¿Por qué?, pregunta Bruce incrédulo. Es un monstruo. Un monstruo que nos ayudó hace una semana, corrige Peter encogiéndose de hombros. ¿Tiene problemas? Sin duda. Aunque no es culpa suya. Hay que ver a Hulk como a un niño. Lleva luchando desde que nació. Creo que si usamos la meditación y la terapia, tú y Hulk podréis entablar una relación amistosa. ... Tanto Tony como Banner miraron a Peter como si les estuviera diciendo que la Tierra era plana. Mira, no digo que no puedas continuar con tu investigación, pero ya que estás en ello, quizá deberías darle una oportunidad a Hulk. Nunca se sabe. Puede que te sorprenda. Peter no insistió más. Banner necesitaría tiempo para aceptar a Hulk. Peter solo intentaba sembrar la semilla desde el principio. ¿Encontrarán Banner y Tony una cura antes de eso? No, Peter no creía que existiera una cura para Hulk desde el principio. Mientras Tony y Banner trabajaban en curar lo incurable, Peter y Fury comenzaron a centrarse en organizar las pruebas contra el general Ross. El hombre tiene muchos contactos en el gobierno, así que querían asegurarse de que las pruebas fueran sólidas y fáciles de entender. Al fin y al cabo, incluso los que están en el poder pueden ser auténticos idiotas a veces. Casi a diario, desde que Peter anunció que tenían al general Ross bajo custodia, distintos funcionarios del gobierno llamaban e intentaban persuadirlos para que entregaran al general para una investigación interna o alguna otra tontería. Peter y Fury sabían que esas eran solo excusas para deshacerse del general y así minimizar los daños. Al fin y al cabo, un escándalo militar de alto nivel no le conviene al gobierno estadounidense. Incluso Obama llamó para informarse a fondo sobre la situación. No pidió la liberación del general ni nada parecido, pero no tendría ninguna potestad para hacerlo aunque lo intentara. Los Vengadores cuentan con la aprobación de las Naciones Unidas en su conjunto, por lo que se necesitaría una gran reunión y una votación mayoritaria para que alguien les dijera qué hacer, algo que casi nunca sucedería.
Peter y Fury tardaron unos días en reunir las pruebas. Contaron con la ayuda de personas como Natasha y Mystique, quienes se ofrecieron a colaborar en la organización, pero la mayor parte del trabajo recayó sobre ellos. Separaron las pruebas en dos partes. Las que se harían públicas a través de los medios de comunicación, que serían información no clasificada, y el resto que se entregaría al gobierno. Por supuesto, Peter y Fury no iban a entregar ninguno de los datos de investigación sobre el suero del supersoldado. Ninguno de los dos confiaba en esos políticos ineptos con algo que posiblemente pudiera producir más ulps o abominaciones. Tras reunir todas las pruebas, Fury llamó a la policía militar para que arrestaran al general Ross, quien había permanecido todo este tiempo en el centro de detención de las torres. Lo tenían prisionero a solo un pasillo de Blonsky, a quien podía oír rugir y gruñir durante los primeros días de su detención. Por suerte, Blonsky se calmó más tarde. Una vez que llegó la policía militar y se lo llevó con una memoria US llena de pruebas cuidadosamente organizadas, Peter tuiteó las pruebas desclasificadas tal como lo habían planeado. @Spider-Man. El general Thaddeus Ross ha sido detenido oficialmente por la policía militar. Aquí tenéis algunas pruebas desclasificadas. A los pocos minutos de publicar el tuit, todos los comentaristas políticos y de noticias se abalanzaron sobre el tema como leones hambrientos. Los canales de noticias y las transmisiones en directo analizaban las pruebas en tiempo real y daban su opinión sobre la situación. A Peter ya no le preocupaba la atención que suscitaran sus acciones. Podía tuitear sobre una hamburguesa que le gustaba o sobre pruebas contra un general militar, pero ambos tweets acabarían dando que hablar de una forma u otra. Tras guardar su teléfono, Peter y Fury observaron cómo un convoy militar se alejaba con el general Ross a cuestas. ¿Está terminado?, pregunta Fury. Sí, las pruebas ya son públicas, dice Peter mientras el convoy se aleja y desaparece tras un edificio. Bien, vamos a la reunión. Probablemente nos estén esperando, dice Fury, y los dos regresan al interior, subiendo en ascensor a los pisos superiores de la torre. Convocaron específicamente una reunión del consejo para cuando el general se marchara, ya que eso zanjaría todo lo relacionado con el incidente de la abominación. Al llegar a la sala del consejo, Fury y Peter encontraron al resto de los concejales esperando su llegada, sin saber el motivo de la reunión excepto Tony, que parecía vibrar de emoción. Por fin, dice Charles con un suspiro cansado. ¿De qué trata esta reunión? Charles ha estado muy ocupado desde que Spider-Man apoyó su escuela. Esa situación se agravó aún más tras acoger a los problemáticos hijos de Magneto, quienes no han causado más que problemas desde su primer día de clase. La actitud exasperada que Charles irradiaba en toda la habitación se debía también a esos niños problemáticos. Para ir al grano, el general se ha ido y ahora tenemos que votar si continuamos su investigación sobre el suero del supersoldado, dice Peter mientras él y Fury toman asiento. Una vez más, Peter no es el líder de los Vengadores. Puede que sea a quien recurran en busca de liderazgo la mayor parte del tiempo, pero eso no significa que pueda tomar decisiones como esta sin consultar al consejo. ¿Es necesario?, pregunta Charles con una mirada dubitativa. El daño que ha traído la investigación supera con creces el bien. No estoy de acuerdo, interrumpe Fury negando con la cabeza. La Segunda Guerra Mundial se ganó gracias al suero del supersoldado. El Capitán América era un hombre débil y frágil antes de convertirse en el héroe que conocemos hoy. No dejemos que las acciones de un idiota sediento de poder arruinen lo que podría ser una gran fuerza para el bien. Estoy de acuerdo, dice Tony, queriendo mejorarse para que Peter no pueda burlarse de él por haber perdido sus poderes. Obviamente, tendríamos que ser mucho más cuidadosos que el general Ross. Habría que establecer procedimientos y medidas de seguridad. Las pruebas tendrían que empezar con ratones y otros animales antes de siquiera acercarnos a los humanos. Todos en la sala asentían lentamente de forma inconsciente mientras Tony terminaba de hablar. ¿En quién usaríamos siquiera el suero?, pregunta Eric, casi convencido. Aquellos que consideremos dignos y de confianza, responde Peter al instante. Natasha, Clint, Fury y Tony serían los candidatos principales. Se puede evaluar a otros candidatos más adelante. También podríamos tomarlo nosotros mismos, pero habría que realizar pruebas para ver cómo interactuaría el suero con nuestros poderes ya existentes. ¿Quién sabe cómo reaccionaría el Gen X? Después de todo, Tony asintió con entusiasmo, mientras que Fury pareció sorprendido por las palabras de Peter. No esperaba ser uno de los candidatos para el suero, pero no mostró ninguna objeción. Convertirse en un supersoldado le sería útil en sus deberes para S.H.I.E.L.D. y los Vengadores. Peter también planeaba ofrecer este suero a sus seres queridos.
Ya posee el elixir de la resurrección, que también piensa darles, pero prepararlo a su gusto le llevaría tiempo. El suero del supersoldado podría ser un buen punto de partida para ellos mientras termina el elixir. Después de todo, con lo que Peter ha planeado, su elixir de resurrección sería mucho más poderoso que el original. Siempre y cuando se implementen las regulaciones que describió Tony, no tengo ningún problema con que fabriquemos este suero, dice Eric, totalmente de acuerdo. También quisiera agregar que no lo divulguemos al mundo. Si otros supieran que podemos fabricar nuestros propios Capitanes América a voluntad, países, empresas y potencias de todo el mundo vendrían a buscarnos. Pero podemos solucionarlo fácilmente, dice Tony encogiéndose de hombros con indiferencia. Es cierto, pero ¿queremos lidiar con ello? Pregunta Magneto arqueando una ceja. Todo sería mucho más sencillo si esto se quedara entre nosotros y aquellos a quienes decidamos mejorar en el futuro. Estoy de acuerdo, votemos, dijo Peter, y unos instantes después se tomó una decisión. La votación fue de 4 a 5 a favor de completar la investigación del suero del supersoldado. El único que votó en contra fue Charles, cuyo voto probablemente se debió a su mal humor. Sin embargo, la votación en realidad no importaba. Peter sabía que Tony y Fury votarían a su favor, así que ya tenía los votos suficientes para aprobar antes de entrar en la sala del consejo. Esto era solo un trámite que había que realizar. Tras la aprobación de la votación, Peter y Tony decidieron trasladar todo lo relacionado con el suero del supersoldado al taller de Tony. Era el lugar más seguro de toda la torre, incluso más que la planta de detención, construida para albergar a criminales con superpoderes. Se redactaron y aprobaron las normas de seguridad por parte del consejo, y Peter y Tony acordaron trabajar juntos exclusivamente en el suero. Los accidentes ocurren, como le sucedió a Bruce, así que decidieron que sería mejor que ambos estuvieran pendientes de cualquier posible error que el otro pudiera cometer. Jejejejejajaja. Tony se rió como un loco mientras él y Peter comenzaban a trabajar en el suero por primera vez. Tal vez esto fue una mala idea. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Nos perderemos la exposición si no te das prisa, le recordó Peter a MJ, que estaba sentada en su habitación frente al espejo maquillándose. Ya casi termino. Ten paciencia, dice MJ mientras sigue un tutorial de YouTube para conseguir el maquillaje perfecto. No siempre le había gustado el maquillaje elaborado, solía optar por un look más natural, pero todo cambió el verano pasado. MJ se sumergió en un mundo de tutoriales de belleza en YouTube, lo que despertó su interés. Ahora le gusta probar nuevas técnicas y productos, algo que a Peter no le importó. Después de todo, era agradable verla cuando terminaba. Peter solo deseaba que lo hiciera más rápido, pero maquillarse se había convertido en un momento de relajación para MJ. No solo disfrutaba del resultado, sino también del tiempo que dedicaba a maquillarse. Para no molestarla, Peter sacó su teléfono y se puso a mirar Twitter. Hoy es la Stark Expo y Peter decidió ir a disfrutar de la noche con MJ. Tony lo invitó a acompañarlo como Spider-Man, pero Peter necesitaba pasar una noche a solas, lejos de Tony. Pasaron la última semana encerrados en el taller de Tony, trabajando sin descanso en el suero del supersoldado. Tony es un buen amigo, pero puede ser insoportable. Sobre todo cuando pasas todas las noches encerrado con él en una habitación durante horas. Aún así, iría a la convención para apoyar a su amigo. Solo que no como Spider-Man, lo que significa que, con suerte, podría disfrutar de la noche sin ninguna responsabilidad. La Stark Expo fue un evento creado originalmente por Howard Stark para exhibir la tecnología más avanzada y novedosa con potencial para moldear el futuro. En ella, Industrias Stark muestra sus numerosos prototipos, como los coches voladores y otras atracciones que atraerían al público. Se espera que la exposición de este año sea muy importante para Industrias Stark, ya que se han alejado de su principal fuente de ingresos, que era el tráfico de armas. Tony y Peter quieren aprovechar la expo para mostrar las novedades que Stark Industries venderá. Aunque Peter no tiene ni idea de qué se trata. Probablemente teléfonos móviles y otros aparatos, si Peter tuviera que adivinar. Puede que los Vengadores y Industrias Stark compartan edificio, pero Peter no tiene ni el tiempo ni el interés suficiente para saber en qué han estado trabajando. Aunque hoy lo descubriría. ¿Voy a conocer a Tony Stark? Pregunta MJ mientras se aplica el delineador de ojos. No, voy de Peter Parker, no de Spider-Man. Tony no sabe quién soy realmente, dice Peter negando con la cabeza. ¿Por qué? ¿Quieres conocer a Tony? Bueno, sí, dice MJ encogiéndose de hombros.
Es tu amigo, así que quiero conocerlo tarde o temprano. Además, es Tony Stark. Ya veo, Peter puso los ojos en blanco al mirarla. Tony ya era famoso incluso antes de convertirse en Iron Man. Si Peter tuviera que comparar su fama con la de alguien de su pasado, sería algo parecido a Kim Kardashian. Todo el mundo quería saber con qué modelo o actriz se había acostado Stark o qué escándalo se había desatado poco después. Ese comportamiento se ha calmado considerablemente desde que Tony regresó de Afganistán, pero la aparición de Iron Man sin duda ayudó a mantener el interés del público. Podríamos intentar encontrarnos con Tony mientras estemos allí, pero dudo que pasemos la seguridad. Eso sí, no le digas que soy Spider-Man, sugiere Peter, recibiendo una sonrisa aventurera de MJ. Muy bien, infiltrémonos en la expo y conozcamos a Tony Stark. Veremos cuánto tardan en echarnos, dice MJ riendo. Bueno, será mejor que te des prisa. Dudo que esté allí toda la noche, dice Peter mientras mira la hora en el reloj que ella le regaló por Navidad. Te dije que llegaríamos a tiempo, dice MJ mientras ella y Peter observan un escenario brillantemente iluminado desde el fondo de una gran multitud. Tras esperar otros 20 minutos, Peter y MJ tomaron el metro hacia la expo. En cuanto se unieron a la multitud, empezó a sonar A/DS por los altavoces mientras se proyectaba una imagen de Iron Man saltando de un avión. Al ver y oír la música rock a todo volumen, Peter no pudo evitar poner los ojos en blanco. Tony tiene un gusto musical de lo más anticuado. Peter no podía contar las veces que había tenido que escuchar A/DS en bucle mientras trabajaba con Tony, lo cual era una de las cualidades más molestas de su amigo. Mientras la imagen de Iron Man cayendo continuaba, el público alzó la vista y vio algo que caía del cielo hacia el escenario. La multitud ató cabos y comenzó a vitorear cuando Tony realizó el típico aterrizaje de superhéroe en el escenario. Comienzan a volar los fuegos artificiales y mujeres con poca ropa bailan hasta el escenario, rodeando a Tony mientras su máscara se abre y él sonríe a la multitud que lo aclama. Tony. 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 Prácticamente toda la multitud coreaba a estas alturas. Es bueno estar de vuelta. ¿Me echasteis de menos? Dice Tony mientras el público enloquece. Hagan volar algo por los aires. Gritó un tipo por encima de todos los demás. Yo también te extrañé. ¿Hacer volar algo por los aires? Ya lo hice. No digo que el mundo esté disfrutando del período de paz ininterrumpida más largo en años gracias a mí. No digo que de las cenizas del cautiverio haya surgido jamás una metáfora del fénix más grandiosa en la historia de la humanidad. No digo que el tío Sam pueda relajarse en una tumbona, bebiendo té helado, porque no me he topado con nadie lo suficientemente valiente como para enfrentarme en mi mejor momento. Tony empieza a presumir con una mirada de suficiencia. Madre mía, qué ego tiene. Pensó Peter mientras planeaba burlarse de él por esto más tarde. ¿Todavía quieres conocerlo? Al ver a Tony en persona y escuchar la pregunta de Peter, MJ no pudo evitar dudar de sí misma. Es un poco idiota, ¿verdad? Comenta MJ con una leve risa. Sí, ese es Tony, dice Peter asintiendo. En el fondo es buena persona. Da igual, sigamos con el plan, dice MJ mientras arrastra a Peter entre la multitud. Usa tus poderes y ayúdame a encontrar la entrada al backstage. Sí, señora. Tras abrirse paso entre una multitud de fans descerebrados de Iron Man, Peter y MJ lograron encontrar la entrada que conducía al backstage. Estaba custodiada por un grupo de guardias de seguridad muy grandes y fuertemente armados. Sin duda, tenían un aspecto serio y no les dejarían pasar tan fácilmente. Ven conmigo, dice Peter mientras arrastra a MJ hasta una fila de baños portátiles, donde la mete en uno y cierra la puerta con llave. ¿Qué? ¡Qué asco! Dice MJ mientras se tapa la nariz. Aquí huele fatal. Sin mediar palabra, Peter agita la mano y aparece un círculo mágico que los une a ambos antes de desaparecer. ¿De qué se trata esto? Pregunta MJ, no acostumbrada a ver a Peter hacer magia muy a menudo. Dijiste que querías conocer a Tony, dice Peter encogiéndose de hombros mientras salen del baño y regresan con seguridad. Simplemente pasa de largo y no digas ni una palabra. Los dos pasaron el control de seguridad sin problemas. Nadie pareció percatarse de su entrada, lo que dibujó una sonrisa en el rostro de MJ. Esto es genial, pensó mientras se movían entre bastidores, buscando a Tony. Hola. ¿Y tú eres? Pregunta Tony con coquetería. Tras buscar durante un minuto, encontraron a Tony y a su chofer guardaespaldas a Piogan hablando con una mujer. Mariscal, responde ella con una sonrisa y la mano extendida. Irlandés. Me gusta, comenta Tony mientras le estrecha la mano.
Encantada de conocerte, Tony, dice mientras sus manos se separan. ¿De dónde sois? Pregunta Tony mientras Peter y MJ se recuestan y escuchan a escondidas. Bedford, responde ella. ¿Qué haces aquí? Pregunta Tony con curiosidad, ya que su seguridad le habría avisado de su llegada, lo que significa que se coló. Te estaba buscando, dice mientras mete la mano en su bolso y saca unos papeles. ¿Sí? Me encontraste. ¿Qué planes tienes para más tarde? Dice Tony con un guiño coqueto, provocando que Peter vuelva a poner los ojos en blanco. Mientras tanto, a MJ le resultaba muy entretenido el comportamiento de Tony. Entrega de citaciones. Suelta la bomba y entrega a los papeles. Caramba. Comenta Tony mientras evita tocar los papeles a toda costa. No le gusta que le den las cosas, dice Abby mientras toma los papeles. Ya veo, por la presente se le ordena comparecer ante el Comité de Servicios Armados del Senado mañana por la mañana a las 9. Tras soltar la bomba de que Tony había sido citado a comparecer ante el Comité de Servicios Armados del Senado, la mujer que se hacía llamar Marshall se marchó después de que Tony intercambiara algunas palabras más coquetas. Disculpen, dice al pasar junto a Peter y MJ al salir, lo que alerta a Tony y Abby de la presencia de otro visitante. Peter eliminó el hechizo que les permitía burlar a los guardias tras llegar al backstage, por lo que ya no eran tan sigilosos como antes. ¿Quién anda ahí? Pregunta Abby, molesto porque tanta gente ha logrado burlar la seguridad. Hola, Peter toma la delantera y entra con MJ siguiéndole de cerca. Déjame adivinar. ¿Tú también te colaste? Dice Abby, recibiendo un asentimiento de ambos adolescentes. No me digas que también tienes una citación para mí. ¿Qué sigue? ¿La Corte Suprema también quiere algo? Bromea Tony, pero el fastidio que le causó el regalo de su último invitado era evidente. No, solo vinimos a conocerte. Quizás a conseguir un autógrafo, pero parece que tienes cosas más importantes de que preocuparte que nosotros. Peter actúa como un fan, dando a entender que escucharon la conversación anterior. Sí, cuéntame, dice Tony mientras mira a Peter con extrañeza por un instante. ¿Nos conocemos? No, no creo que nos hayamos conocido, dice Peter negando con la cabeza, ocultando su sorpresa de que Tony se hubiera fijado en él. Aunque he salido en las noticias un par de veces, así que quizá me viste allí. ¿En serio? ¿Para qué? Pregunta Tony con curiosidad. Yo creé un juego móvil muy popular, dice Peter encogiéndose de hombros. No te hagas el barra a la que no le das importancia, dice MJ, uniéndose a la conversación. Él creó Candy Crush. ¿Me ayudó? Peter se encogió de hombros de nuevo, sin pensar que a Tony le importara tanto un juego móvil cualquiera. ¿En serio? Mi asistente está enganchada a ese juego, dice Tony asintiendo con admiración. Cada vez que la molesto, abre Candy Crush y me ignora. Todo el mundo conoce Candy Crush. Es el juego para móviles más popular del mundo. Incluso Tony lo ha jugado alguna vez cuando se aburría. Bueno, fue un placer conocerte, dice Peter mientras él y MJ se dirigen a la puerta. Sabemos que estás ocupado, así que te dejamos tranquilo cuando estaban a punto de irse porque Peter ya no quería arriesgarse a que Tony descubriera que era Spider-Man, aunque a estas alturas de su amistad no le importaría demasiado, Tony los llamó y los detuvo en seco. Esperar. Peter se da la vuelta, pensando que Tony podría haberlo descubierto. Querían autógrafos, ¿verdad? Pregunta Tony mientras saca unas fotos suyas que le habían hecho para la ocasión. Aquí tienen, firmaron las dos fotos que hacían que Tony pareciera un miembro de una boy band, se tomaron una foto cada uno y se marcharon con un rápido agradecimiento. Buenos niños. Comentarios alegres cuando se fueron. Sí, dice Tony mientras le arrebata los papeles de la citación a Abby. ¿A qué distancia estamos de Washington D.C.? Washington después de Cristo. 250 millas. Al día siguiente, 7 am. Aunque el Comité de Servicios Armados del Senado tomó por sorpresa a Tony al entregarle la citación solo una noche antes de que tuviera que asistir a la reunión del comité, eso no impidió que los medios de comunicación también asistieran. Tony, Peter y Abby llegaron justo a tiempo, lo que provocó que todas las cámaras se giraran hacia ellos cuando entraron en la sala del comité y tomaron asiento frente a un panel de altos funcionarios del gobierno. Al frente de estos funcionarios gubernamentales se encontraba el senador Stern, senador por Pensilvania y miembro encubierto de Hydra. Aprovechando su posición, Stern es la fuerza motriz detrás de todo lo que sucede hoy. Su objetivo es convencer al pueblo estadounidense de que Tony Stark representa una amenaza para su seguridad.
Esto, en última instancia, lleva a que Tony entregue su armadura de Iron Man, con la intención de usarla para producir en masa servoarmaduras para Hydra. En cuanto Tony se sentó, no mostró el menor respeto por el comité que tenía delante. En vez de eso, sacó su teléfono y empezó a jugar a Candy Crush, coqueteando de vez en cuando con Pepper. Señor Stark, ¿podríamos empezar, por favor? Dice Stern mientras intenta por 10ª vez que Tony deje de mirar su teléfono. Señor Stark, por favor, sí, cariño. Tony levanta la vista de su teléfono y responde al senador. ¿Puedo tener su atención? Pregunta Stearns con exasperación. Por supuesto, dice Tony mientras finalmente deja el teléfono. ¿Posee o no posee un arma especializada? Pregunta Stearns. No, responde Tony con una sonrisa burlona que penetra directamente en el alma de Stearns. ¿No es cierto? Responde Stearns con aire de incredulidad. No, repite Tony encogiéndose de hombros con indiferencia. Bueno, depende de cómo definas la palabra arma. El arma de Iron Man, señor Stark. Stearns finalmente revela lo que busca. Mi dispositivo no se ajusta a esa descripción, responde Tony negando con la cabeza. Bueno, ¿cómo lo describirías? Pregunta Stearns. Yo lo describiría definiéndolo por lo que es, senador, dice Tony, sabiendo que este baile que estaban teniendo estaba molestando al senador y que lo disfrutaba a cada minuto. ¿Cómo? Pregunta Stearns, hirviendo de rabia por dentro. Es una prótesis de alta tecnología, esa es, de hecho, la descripción más acertada que puedo darle, explica Tony con una sonrisa irónica. Es un arma, señor Stark, afirma Stearns de forma clara y rotunda. Por favor, si su prioridad fuera realmente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses, Tony empieza a despotricar, pero Stearns lo interrumpe. Mi prioridad es que el arma de Iron Man sea entregada al pueblo de los Estados Unidos de América, dice el senador, pero antes de que Tony pudiera replicar, las grandes puertas de madera de la sala del comité se abrieron de golpe. ¿Eso significa que todos los estadounidenses podrían comprar sus propios trajes de Iron Man? ¿Quieren colocarlos en las armerías junto a los M4 y las Desert Eagle? Dice Peter mientras entra en la habitación, vestido de pies a cabeza con un traje que recuerda al de un abogado sobre su atuendo de araña. Las cámaras que antes enfocaban a Tony y a los miembros del comité hicieron un paneo para mostrar la llegada de Spider-Man a todos los que estaban mirando. Saluda a Peter a su amigo mientras se acerca y se sienta junto a Tony. ¿Qué llevas puesto? Pregunta Tony incrédulo mientras examina el traje de Peter de arriba a abajo. ¿Qué? Dice Peter mientras se arregla el cuello y la corbata. Pensé que te vendría bien algo de representación. PFF. ¿Cómo te enteraste de que esto estaba pasando? Tony se ríe, completamente divertido. La araña tiene muchos pajaritos que cantan todo tipo de melodías. Peter hace referencia al programa que ha estado viendo últimamente. ¿Juego de Tronos? Pregunta Pepper desde un lado. Sí, últimamente lo he estado viendo con mi novia, revela Peter mientras se gira hacia Tony. Vi parte de tu expo anoche en la tele. ¿Te referiste a ti mismo como un fénix personificado o lo soñé? Toda esta conversación se transmitía por la sala para que todos la oyeran, mientras muchos de los presentes se reían de la pregunta de Peter. Por mucho que nos guste Juego de Tronos, deberíamos volver al tema. Stearns hace todo lo posible para que todos vuelvan al tema principal, evitando que Tony tenga que responder a una pregunta embarazosa. Tienes razón, dice Peter, asintiendo y volviendo su atención al senador. Cuéntanos más sobre cómo quieres que todos los ciudadanos estadounidenses estén equipados con trajes de Iron Man. Eso no es lo que quiero, Stearns intenta aclararlo, pero Peter lo interrumpe. Pero es lo que usted dijo, senador, dice Peter mientras se reclina en su silla. Para que quede claro, no quiere que la armadura de Iron Man sea entregada al pueblo de los Estados Unidos de América. No, dice Stearns entre dientes. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Pregunta Peter con una mirada de suficiencia bajo la máscara. ¿Solo se trataba de eso? ¿Podemos irnos ya? No, simplemente me equivoqué, dice Stearns mientras respira hondo. Lo que quise decir es que el arma de Iron Man debe ser entregada al gobierno estadounidense. Ah, ya veo, dice Peter asintiendo con comprensión. Dame un momento para hablar con mi cliente. Peter se gira hacia Tony y, sin molestarse en bajar la voz, habla para que todos lo oigan a través del micrófono. ¿Es un no un rotundo no? Pregunta Peter, provocando que Stearns frunza el ceño con ira. Ni hablar. Dice Tony con una sonrisa burlona. Me temo que mi cliente tendría que rechazar la oferta, dijo Peter, con el corazón roto al tener que decirle que no. Tony Stark es Iron Man.
Entregar la armadura de Iron Man sería entregar su propia identidad. Simplemente no podría hacerlo. Miren, no soy un experto en armas, pero aquí tenemos a alguien que sí lo es. Ahora me gustaría llamar a Justin Hammer, nuestro actual principal contratista de armas, dice Stearns mientras las puertas se abren por segunda vez. Ahora me gustaría llamar a Justin Hammer, nuestro principal contratista de armas actual, dice el senador Stearns. Al abrirse las grandes puertas de madera, entró un hombre rubio con gafas y un traje de aspecto muy caro. Parecía tener la misma edad que Tony, a quien miraba fijamente con una sonrisa de suficiencia. Justin Hammer es un contratista militar, director ejecutivo y accionista mayoritario de Hammer Industries, empresa que mantenía una fuerte rivalidad comercial con Stark Industries. Con el objetivo de mejorar su posición como contratista del gobierno estadounidense y superar a Tony Stark, Hammer colabora con Stern e intenta dañar la imagen pública de Tony. Por no mencionar el hecho de que le prometieron que, una vez combinados, podría estudiar y replicar el traje de Iron Man y el reactor ARC de Stark. Hammer fue llamado como experto para demostrar que el ego de Tony Stark y su monopolio sobre su armadura de Iron Man representaban ahora un peligro para los Estados Unidos de América y su pueblo, como parte del intento de Stern de obligar a Stark a entregar la tecnología del traje de Iron Man al gobierno. Aunque, en opinión de Peter, Stearns podría haber elegido un mejor compañero de fechorías que Justin Hammer. Si bien Hammer peca de exceso de confianza, también es incompetente en cuanto a la calidad de su tecnología. Algunas de sus piezas son completamente defectuosas e incluso peligrosas para el usuario. Incluso las armas comunes que vende Hammer Industries tienen un 50% de probabilidades de atascarse durante su uso. Por eso, aunque Hammer ve a Tony como un rival, Tony no siente lo mismo. Para él, Hammer no es más que un aspirante que no sería capaz de crear un dispositivo funcional ni aunque le fuera la vida en ello. Que conste en actas que vi al señor Hammer entrar en la sala, y me pregunto si algún experto de verdad asistirá y cuándo, comentó Tony, provocando la risa de muchos y el ceño fruncido de Hammer mientras se dirigía a un atril frente al panel de funcionarios gubernamentales. Senador, si me permite, dice Hammer al micrófono, haciendo lo posible por ignorar el comentario de Tony. Puede que no sea un experto, pero ¿sabe quién sí lo era? Su padre. Howard Stark. Un verdadero padre para todos nosotros y para la era militar industrial. Que quede claro, no era ningún hippie. Era un león. Senador, invitó usted a este hombre, que acaba de admitir no ser un experto, para que nos dé un monólogo sobre su extraña fantasía con el padre de Tony. Peter interrumpió a Hammer antes de que pudiera seguir divagando. Ya que no es un experto, como usted mismo ha dicho, quizá debería irse para que podamos terminar con esto. Al oír las palabras de Peter, Stearns ya no sabía cómo justificar la presencia de Hammer, lo que demuestra que no debería haber trabajado con Justin desde el principio. El hombre es simplemente incompetente. Antes de que Stearns pudiera refutar las palabras de Peter, Hammer siguió adelante sin hacer caso a la oposición. Todos sabemos por qué estamos aquí. El año pasado, Tony Stark creó una espada con posibilidades inimaginables, pero insiste en que es un escudo. Nos pide que confiemos en él mientras nos escondemos tras él. Ojalá pudiera sentirme reconfortado, de verdad. Me encantaría dejar la puerta sin llave al salir de casa, pero esto no es Canadá. Vivimos en un mundo de graves amenazas que el señor Stark no siempre podrá prever. Tienes razón, pero para eso están los Vengadores, no Tony ni Iron Man, dijo Peter, interrumpiéndolo de nuevo y dirigiéndose al senador. Senador, pasemos a otro tema. Es obvio que no es un experto, así que no veo sentido a que siga divagando. Cuando Peter terminó de hablar, Tony sonreía con una sonrisa de loco mientras Stearns y Hammer se ponían rojos de ira. El comité desea ahora invitar al teniente coronel James Rhodes a la sala, dice Stearns entre dientes. La cabeza de Tony se echa hacia atrás bruscamente cuando las puertas se abren por tercera vez y Rhodes entra vistiendo su uniforme militar con el ceño fruncido de siempre. Parecía que no quería estar allí y probablemente sus superiores le habían ordenado asistir, pero Tony estaba cegado por el sentimiento de traición y no pareció darse cuenta. Tengo ante mí un informe completo sobre el arma de Iron Man, elaborado por el coronel Rhodes. Coronel, para que conste en acta, ¿podría leer la página 57, párrafo 4? Dice Stearns mientras Rhodes toma el lugar de Hammer en el podio. Tras hojear su informe, Rhodes encuentra el párrafo exacto y comienza a leer. Muy bien, como no opera dentro de ninguna rama definible del gobierno, Iron Man representa una amenaza potencial para la seguridad de la nación y para sus intereses. Sin embargo, continuó diciendo que, dice Rhodes, pero el senador lo interrumpe.
Ya basta, coronel, dice Stearns, consiguiendo justo lo que quería. Puede retirarse del podio ahora. Rhodes se quedó clavado al suelo, conmocionado de que el senador actuara con tanta desfachatez en toda esta situación. Todo esto me resulta muy confuso porque Iron Man es miembro de los Vengadores. Como Vengador, operamos a un nivel superior al de cualquier rama gubernamental. Aunque tienes el poder de convocar a mi buen amigo Tony, ya que es ciudadano estadounidense, Iron Man ya pertenece a una agencia extragubernamental. ¿Sabes? Cuanto más se alarga esta farsa, más parece que tú y ese idiota de allá, Peter señala a Mer, que estaba sentado a un lado, simplemente queréis tomar lo que no os pertenece. Aunque estoy de acuerdo contigo, Spider-Man, tenemos un problema, dice Rhodes mientras rebusca en una carpeta y saca unas fotos de robots con apariencia humana. La inteligencia sugiere que los dispositivos que se ven en estas fotos son, de hecho, intentos de crear copias tripuladas del traje de Tony. Esto ha sido corroborado por nuestros aliados y la inteligencia local, que indican que estos trajes posiblemente estén operativos en este momento. Tal como en la película, Tony empieza a hacer algo en su teléfono, lo que provoca que los televisores de la habitación se enciendan y empiecen a reproducir vídeos de diferentes pruebas militares a partir de las imágenes que se mostraban. Es hora de un poco de transparencia. Veamos qué está pasando realmente, dice Tony con una sonrisa burlona. ¿Qué está haciendo?, pregunta Stern desconcertado. Si dirigen su atención a las pantallas, creo que eso es Corea del Norte, dice Tony, y el robot comienza a caminar antes de tropezar y explotar en una llamarada. Stearns empezó a gritar pidiendo que apagaran los televisores e impidieran que Tony siguiera, mientras se mostraban cada vez más ejemplos de copias fallidas de Iron Man. Todas habían terminado destruidas. Aquí no hay amenazas graves, dice Tony mientras la pantalla muestra un vídeo con Amer. ¿Es Justin Amer? ¿Cómo entró Amer en el partido? Mira, estás en la tele. ¡Qué emocionante! El vídeo se reproduce y muestra a un piloto de pruebas con una tosca copia de Iron Man. Amer le ordena que gire el cuerpo, lo que provoca que la armadura se doble y le rompa la columna vertebral con un crujido espeluznante. Los gritos del pobre hombre llenan la habitación mientras Amer encuentra el enchufe del televisor y lo desenchufa. ¡Guau! Sí, diría que la mayoría de los países están a 5 o 10 años. Amer Industries, a 20, afirma Tony mientras deja el teléfono. Creo que el punto que está planteando, Stearns intenta hablar, pero Tony lo interrumpe. La cuestión es que, de nada, supongo. Tony se pone de pie con las manos extendidas. ¿Para qué?, pregunta Stearns incrédulo. Porque soy su disuasión nuclear. Está funcionando. Estamos a salvo. Estados Unidos está seguro. ¿Quieren mi propiedad? No la tendrán, pero les hice un gran favor, dice Tony mientras se gira hacia las cámaras. He privatizado con éxito la paz mundial. He privatizado con éxito la paz mundial. La imagen de Tony se reproduce en un viejo televisor en un destartalado apartamento ruso. Iván Banco se encuentra en el centro de la habitación, donde su padre murió ante sus propios ojos, vestido con correas y mecanismos metálicos con un brillo naranja en el pecho, similar al reactor ARC de Tony. Sosteniendo en sus manos dos objetos con aspecto de sables láser, conectados mediante cables al dispositivo de su pecho, Banco pulsa unos botones en cada mano, lo que provoca que las dos empuñaduras se enciendan con una luz naranja. Cuando Peter transportó a Pepper y Tony de vuelta a la torre de Nueva York, Pepper cruzó el portal con expresión nerviosa. Esta era una de las escasas ocasiones en que podía usar el portal de Peter. Mientras ella observaba con asombro cómo el portal se cerraba tras ellos, Tony simplemente lo atravesó con naturalidad y se dirigió a un minibar cercano, donde se sirvió un vaso muy grande de whisky. Peter se quitó el traje del abogado y buscó un sitio donde sentarse mientras reflexionaba sobre el significado de los acontecimientos de hoy. Iron Man 2, pensó. Banco y Flash no tardarían en ir tras Tony. Todo este lío con el senador y Justin Amer fue como una señal de que Iron Man 2 llegaría pronto. Valiéndose de su inteligencia y paciencia, Banco juró vengarse del hijo del hombre que arruinó su vida y la de su padre. Su objetivo es destruir el legado de Howard Stark, Tony, y la reputación de la familia Stark por completo. Lamentablemente, Banco es un villano de poca monta, e incluso con la ayuda de Justin Amer, Tony debería poder resolver la situación por sí solo. Sobre todo porque Tony completó el programa de entrenamiento de los Vengadores y el diseño de su traje es más avanzado que el que tenía en la película. Peter lo sabría, ya que trabajan juntos en su traje de vez en cuando. Tal vez esto sería una buena prueba para los Vengadores menos experimentados.
Pensó Peter, ya que él y cualquiera del consejo probablemente podrían manejar esta situación por su cuenta. Incluso Fury, que es un humano sin poderes ni armadura avanzada como Tony, probablemente podría manejar esta situación si se le dieran el tiempo y los recursos suficientes. El único problema es el reactor ARC de Tony. Usa paladio como núcleo, lo cual lo está envenenando y aumentando la toxicidad de su sangre a medida que el núcleo se degrada. Tras investigar y probar todos los elementos conocidos, Tony no logró encontrar ninguno que pudiera reemplazar al paladio, así que tuvo que seguir con lo que funcionaba, aunque fuera perjudicial para su salud. Aunque Tony no necesita el reactor ARC para mantener la metralla lejos de su corazón, ya que se lo extirparon quirúrgicamente en preparación para su encuentro con Magneto, eso no significa que el reactor no siga envenenando su cuerpo. Tony sigue llevando puesto su reactor en todo momento, preparado para cualquier posible situación que pudiera surgir, por lo que aún necesita descubrir un elemento mejor antes de suicidarse. Tony tendría que crear un nuevo elemento, como hizo en la película, al que bautizó sin miramientos como Badassium. Por suerte, Peter sabe cómo lo descubrió, así que esto se puede solucionar fácilmente. Peter sacó su teléfono y le envió a Skite toda la información que tenía sobre Iván Banco, pidiéndole que lo localizara. Una vez que Peter controlara la situación, podría informar al consejo y pedirle a un equipo de los Vengadores que se encargara del asunto o concertar algún encuentro fortuito entre ellos. Después de todo, es la prueba perfecta para ellos. Una vez resuelto eso, Peter se volvió hacia Tony y Pepper, que estaban a su lado, y habló. Entonces, Tony, ¿piensas contarnos cuál es tu problema más reciente? Dice Peter, provocando que Tony se quede helado a mitad de su bebida y que Pepper lo mire confundida. ¿De qué está hablando, Tony? Pregunta Pepper mientras Tony desvía la mirada. No sé de qué estás hablando, dice Tony mientras intenta evitar esta conversación. De acuerdo, dice Peter asintiendo con la cabeza mientras dispara una telaraña a la camisa de Tony y tira de ella, arrancándole la ropa superior al multimillonario de un tirón. Al quedar el torso desnudo de Tony al descubierto, las venas que rodeaban el reactor ARC, que aún permanecía unido a su pecho, eran claramente visibles y estaban teñidas de negro como la tinta. ¿Qué demonios? Exclamó Pepper, acercándose para ver mejor. ¿Qué ha pasado? Es solo una intoxicación por paladio, dice Tony mientras se cubre el pecho con los brazos y mira fijamente a Peter. Estoy buscando una solución. No hay motivo para preocuparse. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunta Pepper mientras aparta sus brazos y toca las venas negras. Bueno, has estado muy ocupado convirtiéndote en director ejecutivo de la empresa, así que no quería añadirte más trabajo, dice Tony mientras aparta la mirada con incomodidad. ¿Acaso estos dos están intentando crear un momento íntimo? Pensó Peter mientras los observaba interactuar. Deberían estar juntos de una vez, eso no es excusa. Te estás matando. Quítatelo. Dice Pepper, sabiendo que Tony no necesita el reactor ARC ya que se quitó la metralla hace mucho tiempo. Preferiría que no, dice Tony mientras retrocede. ¿Por qué? Pregunta Pepper confundida. Me siento desnudo sin él, dice Tony mientras mira el objeto azul brillante sobre su pecho. ¿Qué? Te está matando, afirma Pepper con franqueza. Sí, pero estoy buscando una solución, dice Tony a la defensiva. Sin ella, me siento indefenso. Necesito estar preparado para cualquier situación peligrosa. En ese momento, todo cobró sentido para Pepper. Tony sufre algún tipo de trastorno de estrés postraumático, TEP. Se comporta como un veterano de guerra que se niega a separarse de su pistola reglamentaria. Peter ya lo sabía por el tiempo que pasó con Tony y por su personaje en las películas. Mira, lo entiendo, dice Peter, interrumpiendo la conversación mientras Tony se vuelve a poner la camisa. Sé que bromeo mucho sobre esto, pero no tienes poderes como el resto de los Vengadores, así que entiendo por qué te sientes tan apegado a la fuente de tu poder. Sin embargo, no deberías ocultar un problema tan grave. Hay mucha gente en los Vengadores capacitada que estaría encantada de ayudarte, yo incluido. Tony no tiene palabras para rebatir y Peter asintió con la cabeza ante cada palabra que salió de la boca de Peter en ese momento. Está bien, dijo Tony con un suspiro cansado. Necesito ayuda, pero sigo negándome a quitar el reactor ARC. Tony, Peter va a hablar, pero Peter la interrumpe. Bien, ¿cuánto tiempo falta para que empeore la intoxicación? Pregunta Peter, haciendo que Peter lo mire con ojos suplicantes. ¿Qué? Es demasiado terco para entrar en razón. Centrémonos en solucionarlo antes de que sea demasiado tarde. Me molesta eso, dice Tony mientras se sirve otra copa.
No respondiste a la pregunta, dice Peter. Me quedan entre 2 semanas y un mes antes de que tengamos que empezar a preocuparnos, dice Tony después de dar un sorbo a su licor. De acuerdo, reclutemos a Banner, Charles y Bestia. Con un equipo así de potente, lo solucionaremos enseguida, dice Peter mientras saca un teléfono y envía un mensaje al grupo de los Vengadores, haciendo vibrar el teléfono de Tony. Tony lo saca y lee el texto en voz alta. Oye, Tony es tonto y se está muriendo. Convoco a todos los cerebros brillantes a la torre. Vengan lo antes posible antes de que la palme. Tony lee el mensaje que se envió a todos los Vengadores con cara de pocos amigos. ¿En serio? ¿Qué? Dice Peter encogiéndose de hombros. Eres tonto por ocultarnos esto y vas a morir si no lo resolvemos. Estoy de acuerdo, fue una estupidez ocultarnos esto, dijo Peter, regañando a Tony mientras Peter se levantaba y se escabullía lentamente. Puede que yo no pueda ayudarte, pero los Vengadores sí. Es que no piensas en los demás. ¿Cómo pudiste? Podrías haber muerto, ¿por qué no? ¡Qué irresponsable eres! Tony se quedó allí, aguantando los comentarios mordaces de Peter, mientras Peter se escabullía para relajarse antes de que todos se pusieran a trabajar. Peter sintió la mirada suplicante de Tony al marcharse, pero simplemente la ignoró y siguió su camino. De todos modos, tendría que acostumbrarse a ese trato cuando estén en una relación. En ese caso, la situación solo empeoraría. Tras escabullirse, Peter se abrió paso a través de la torre, buscando la maqueta de la Stark Expo que Howard Stark había dejado atrás, ya que en ella se guardaba el secreto para fabricar el elemento que Tony necesitaba. Howard creía que era la clave para obtener energía limpia, renovable e ilimitada. Sin embargo, debido a las limitaciones tecnológicas de su época, no pudo crear el elemento por sí mismo y, en su lugar, dejó los planos ocultos en la maqueta que Peter busca, con la esperanza de que su hijo completara su creación en el futuro. En las siguientes 2 horas, Bruce, Charles y Henry, Bestia, subieron corriendo a lo alto de la torre con rostros confundidos y preocupados. Al principio, pensaron que era una broma, pero tras obtener más información de Peter y Pepper, comprendieron perfectamente el problema. ¿Por qué no te lo quitas hasta que encontremos un reemplazo? Pregunta Banner como si fuera una solución sencilla, que lo era, pero Tony era tan terco como una mula y extremadamente paranoico debido a sus experiencias recientes. Me niego, dice Tony con sencillez, protegiendo su reactor de las miradas indiscretas de todos. Rechazamos tu negativa, dice Bestia mientras intenta abalanzarse sobre Tony para quitárselo. La palabra clave intenta. En cuanto la peluda figura azul de Henry se acerca a Tony, el suelo se abre y un dispositivo tecnológico rojo y dorado sale volando. Se adhiere a la mano extendida de Tony y se transforma en un guante, igual al de su armadura de Iron Man. Al instante, el centro de su palma brilló de color azul y disparó una ráfaga de energía que impactó a Bestia y lanzó su cuerpo al otro lado de la habitación. Cuando Henry impactó contra la pared, el olor pútrido a pelo quemado llenó la habitación, provocando que algunos se taparan la nariz para bloquear el olor. Peter se limitó a observar desde un lado cómo se desarrollaba la situación. Si Tony no le entregaba el reactor después de que Peter se lo suplicara, entonces no se lo entregaría a nadie. Tony no estaba jugando y llamó al resto de su armadura, que apareció disparada en la habitación y se acopló a su cuerpo pieza por pieza. La única pieza que no llegó fue el casco, dejando la cabeza de Tony como la única parte del cuerpo expuesta. Uf, mi pelaje. Dice Henry mientras se pone de pie y ve las marcas de quemaduras en su pecho. Bueno, no me ataques de nuevo y no perderás más pelo, dice Tony mientras sus manos palpitan amenazadoramente. Lo tendré en cuenta, murmura Henry mientras se quita los pelos chamuscados del pecho. Mientras esto sucedía, Fury y Natasha entraron en la habitación. Fury llevaba una caja de cartón cerrada en la mano mientras Natasha se acercaba por detrás a Tony y le pinchaba el cuello, ahora destrozado, con una aguja, inyectándole algún tipo de líquido. Por reflejo, los propulsores en las palmas de Tony se dispararon y golpearon el suelo cuando se giró para ver a Natasha con una jeringa vacía en la mano. Dios mío. ¿Vas a robarme un riñón para venderlo? ¿Qué me acaba de hacer? Tony empieza a entrar en pánico mientras mira a su alrededor con consternación. ¿Qué te acabamos de hacer? Es dióxido de litio. Te va a aliviar. Te ayudará con el dolor y la incomodidad, dice Fury, lo que hace que Tony note el alivio del dolor que ha estado sintiendo últimamente. Dame un par de cajas de eso. Estaré como nuevo. Problema resuelto, dice Tony mientras señala la aguja en la mano de Natasha. No es una cura, solo alivia los síntomas, le informa Natasha a regañadientes. Sigues envenenado.
Esa cosa que llevas en el pecho se basa en tecnología sin terminar, Stark, dice Fury mientras se acerca y le entrega la caja a Tony, quien la toma por reflejo. No, ya estaba terminado. Simplemente no era muy efectivo hasta que lo miniaturicé y me lo puse en el pecho, replica Tony mientras mira la caja como diciendo ¿qué es esto? No. Howard dijo que el reactor Arc era el primer paso hacia algo mucho mayor. Estaba a punto de iniciar una carrera energética que eclipsaría la carrera armamentística. Tu padre estaba a punto de descubrir algo grande, algo tan grande que haría que el reactor nuclear pareciera una pila ácida. Fury ignora la mirada de Tony y capta la atención de todos los científicos presentes. De acuerdo, dice Tony casi incrédulo. Bueno, lo he intentado todo. Dudo que haya algo que el anciano haya visto que yo no. No lo has intentado todo, dice Fury mientras camina hacia la puerta. ¿Qué quieres decir con que no lo he intentado todo? ¿Qué no he intentado? Pregunta Tony mientras Peter se acerca y le quita la caja. Tony estaba demasiado absorto en Fury como para darse cuenta de que Peter se acercaba al sofá y comenzaba a hurgar con curiosidad en la caja. Dijo que usted era la única persona con los medios y el conocimiento para terminar lo que él empezó, dice Fury mientras sigue alejándose. ¿Dijo eso? Pregunta Tony mientras Fury se detiene en la puerta y se da la vuelta. ¿Cómo conoces tan bien a mi padre? Howard Stark fue uno de los miembros fundadores de S.H.I.E.L.D. Trabajamos mucho juntos antes de su prematura muerte, revela Fury, dejando a todos atónitos, especialmente a Tony. ¿Qué? Murmuró Tony mientras Fury se daba la vuelta y se marchaba. Tengo una reunión a las 2, grita Fury saludando con la mano mientras dobla la esquina y desaparece de la vista. Espera. ¿Qué pasa con la caja? Grita Tony, pero Fury no regresa. Así que, dice Peter mientras levanta la vista de la caja y mira a Tony. Tu padre era un superespía, ¿eh? Cállate, cabeza de telaraña. Dice Tony exasperado. Mi padre, como mucho, era un simple proveedor de dinero y aparatos electrónicos. Créeme, no era ningún James Bond. Era frío y calculador. Nunca me dijo que me quería. Ni siquiera me dijo que le caía bien. Me suena a la personalidad de un espía muy ocupado, dice Peter en tono de broma. No, más bien la personalidad de un CEO ocupado que aprovechaba cualquier oportunidad para evitar a su familia y sus problemas, dice Tony mientras unos brazos robóticos le quitan el traje y se acerca a Peter para mirar dentro de la caja. ¿Qué es todo esto? Pregunta mientras Charles, Bestia, Pepper y Banner dan vueltas a su alrededor para ver también. Son solo archivos de la época en que tu padre trabajaba en el reactor Arc con alguien llamado Anton Banco. Son solo archivos y planos, dice Peter mientras ya ha echado un vistazo al interior. ¿Esa película es para proyector? Pregunta Charles al ver unas latas circulares que contenían películas antiguas para vídeo. Les llevó casi una hora, pero después de revisar la caja con todos, Pepper finalmente llegó con un proyector antiguo para que lo usaran. Luego se fue a buscar otro para que todos pudieran revisar la caja juntos. Tras conectar el proyector, todos se recostaron y miraron, pero pronto se sintieron incómodos a medida que la película continuaba reproduciéndose. Parecían ser las tomas descartadas o errores de grabación de un vídeo que Howard Stark estaba filmando para la expo en aquel entonces. La situación se tornó incómoda cuando Howard de repente empezó a hablar con Tony a través del vídeo, ya que todos podían darse cuenta de que Tony estaba emocionado. Tony, eres demasiado joven para entender esto ahora, así que pensé en grabarlo para ti. Lo construí para ti, Howard señala la maqueta de la Stark Expo que tiene detrás. Algún día te darás cuenta de que representa mucho más que simples inventos. Representa el trabajo de mi vida. Esta es la clave del futuro. Estoy limitado por la tecnología de mi época, pero algún día lo entenderás. Cuando lo hagas, cambiarás el mundo, lo que es y siempre será mi mayor creación eres tú, Tony. Recuérdalo. Cuando el vídeo llegó a su fin, Peter pudo ver aparecer una neblina en los ojos de Tony, pero es que hizo un buen trabajo ocultándola. Eso fue muy amable de su parte, comenta Peter, incómodo por el silencio. Cállate, cabeza de telaraña. Tony aprovecha ese momento para reírse y limpiarse las lágrimas de los ojos sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué? Dijiste que era un imbécil, pero ahora creo que era lo que la comunidad del anime llamaría un tsundere, dice Peter, confundiendo a todos en la habitación. ¿Qué demonios es una tsundere? Pregunta Bruce en nombre de todos. Piénsalo como alguien a quien le cuesta expresar sus sentimientos. Utiliza una actitud cambiante para ocultar lo que realmente siente, explica Peter. O simplemente era un imbécil, bromea Tony.
No, creo que ese vídeo demostró cuánto te quería tu padre, dice Peter mientras se acerca al proyector y rebobina el vídeo. Ahora solo hay una pregunta. Peter pausa el vídeo cuando se aprecia bien la maqueta que está detrás de Howard Stark. ¿Por qué es tan importante esa maqueta? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.